Los medios de transmisión son las vías por las cuales se transportan los datos. Teniendo en cuenta la forma de conducir la señal, es a través del medio o soporte físico. Se pueden clasificar en dos grandes grupos, teniendo por un lado la conectividad en modo alámbrica. Estos son cables que transportan una señal de tipo eléctrico o fotoeléctrico. Ejemplo de ello pueden ser cables de pares y cables coaxiales. También tenemos medios de transmisión inalámbricos. Estas ondas se denominan electromagnéticas y se utilizan para las telecomunicaciones, propagándose por el espacio a la velocidad de la luz. Un claro ejemplo son las radiofrecuencias y luces infrarrojas. Transmisiones alámbricas. En esta parte tenemos una de ellas, la cual es el par trenzados. El cable de par trenzado es un tipo de cables que tiene dos conductores eléctricos aislados y entrelazados para anular interferencias de fuentes externas, diafonías de los cables adyacentes. El cable de par trenzado está limitado en distancia, ancho de banda y tasa de datos. También destacar que la atenuación es una función fuertemente dependiente de la frecuencia. La interferencia y ruido extremo también son factores importantes, por eso se utilizan coberturas externas trenzadas. Para señales analógicas se requieren amplificadores cada 5 o 6 kilómetros y para señales digitadas cada 2 o 3. También podemos tomar en cuenta que esta tienen dos tipos de configuraciones. La configuración cruzada. Esta configuración de final de los cables en el conector RJ45 se utiliza cuando queremos conectar dos dispositivos iguales con el mismo cable, como por ejemplo un PC. También tenemos la configuración directa. Esta configuración de final de los cables al conector se utiliza cuando queremos conectar dos dispositivos diferentes con el mismo cable, como por ejemplo un switch. El cable de par trenzado consiste en dos grupos de helios de cobre entrelazados en pares de forma helicoidal. Las ventajas que nos pueden ofrecer el par trenzado es el bajo costo en su contratación, también el alto número de estaciones de trabajo por segmento. Por otro lado, las desventajas que nos ofrecen este tipo de configuraciones es la alta tasa de errores a altas velocidades. El ancho de banda puede ser limitado, por ello también la baja inmunidad al ruido suele ser un factor determinante a la hora de usar este tipo de cable. El cable coaxial es un cable utilizado para transportar señales eléctricas de alta frecuencia que posee dos conductores concéntricos, uno central llamado núcleo, encargado de llevar la información, y uno exterior de aspecto tubular llamado malla, que sirve como referencia y retorno de las corrientes de tierra. El cable coaxial es más resistente a interferencias y atenuación comparado al cable de par trenzado. Una de las características es que de la familia RG58 es que este tiene el núcleo de cobre. Se considera los siguientes tipos: el RG58, que es el núcleo de cobre sólido, el RG58AU, que es el núcleo de hilos trenzados, y el RG59 de transmisión en banda ancha. Se puede encontrar un cable coaxial entre la antena y el televisor, en redes urbanas y entre un emisor y su antena de emisión en equipos radiofónicos. La fibra óptica es utilizada comúnmente como un medio para transmitir luz entre dos puntas de una fibra y tiene un amplio uso en las comunicaciones por fibra óptica, donde permiten las transmisiones en distancias y un ancho de banda más grandes que los cables eléctricos. Tiene un núcleo rodeado de un material de revestimiento transparente con un índice de refracción más bajo. Algunas de las ventajas a destacar de la fibra óptica es claramente el paso de banda ancha.
lo que permite flujos muy elevados del orden de decenas de gigabits por segundo. El tamaño, por lo tanto, que ocupa muy poco espacio. Gran ligereza, el peso es el orden en algunos gramos por kilómetros, lo que resulta 9 veces menos que el de un cable convencional. La fibra óptica cuenta con dos tipos, con el monomodo y el multimodo. Una fibra monomoda es una fibra óptica en la que solo se propaga un modo de luz. Se logra reduciendo el diámetro del núcleo de la fibra hasta un tamaño de 8,3 microohms, que solo permite un modo de propagación. A diferencia de la fibra multimodo, las fibras monomodos permiten alcanzar grandes distancias hasta 400 kilómetros máximos y mediante un láser de alta intensidad, transmitir elevadas tasas de información a 10 gigabits por segundo. El multimodo es aquella en la que los haces de luces pueden circular por más de un modo o camino. Esto se supone que no llegan todos a la vez. Una fibra multimodo puede tener más de 1000 modos de propagación de luz. El núcleo de una fibra multimodo tiene un índice de refracción superior, pero del mismo orden de magnitud que el revestimiento. El cable UTP se puede clasificar por categorías. El cable de categoría 5 es un par trenzado cuya categoría es uno de los grados de cableado UTP descritos en el estándar EIA, el cual se puede utilizar para ejecutar y transmitir datos a velocidades de hasta 1000 megabits en frecuencia de hasta 100 MHz. Este está diseñado para señales de alta integridad. Estos cables pueden ser blindados o sin blindar. Este tipo de cable se utiliza a menudo en redes de computadoras como Ethernet y también se usa para llevar a cabo otras señales como servicios básicos de telefonía, token ring y ATM. Sirve para conexiones principales en el panel de distribución y la roseta del puesto de trabajo. Se puede conectar un hub a otras PC y conectar dichos dispositivos entre sí. Las características a resaltar del categoría 5 es que cada par de cable está distinguido por colores, siendo estos naranjas, verdes, azules y marrón. El de categoría 5E es un cable para uso exterior que soporta agentes externos tales como la temperatura y rayos solares. La principal diferencia entre el cable para interior y el cable para exterior está en la construcción de la chaqueta del cable UTP de la categoría 5E. Por otro lado, también tenemos el Cat6, que es un estándar de cables para Gigabit Ethernet y otros que se utilizan en protocolos de redes, que es retrocompatible con los otros estándares de categoría. El sistema de cableado estructurado UTP de categoría 6 permite montar una infraestructura de telecomunicaciones genéricas dentro de un edificio, creando así una red de área local LAN. El categoría 7 es un estándar de cable de otras tecnologías de interconexión Ethernet que es compatible con la tradicional categoría 5 y categoría 6. Este tiene las características y especificaciones un poco más estrictas. El categoría 7 ha sido diseñado como un estándar para Gigabit Ethernet sobre 100 metros de cableado de cobre. El cable consta de 4 pares trenzados de cobre, al igual que las normas anteriores. Las transmisiones inalámbricas se pueden clasificar por diferentes tipos. La transmisión inalámbrica por tipo ondas de microondas funcionan para transmitir tanto señales digitales como analógicas. Como tales, son capaces de transmitir dicha información como llamadas de largas distancias y señales de televisión a los transmisores, los cuales yacen a lo largo de la línea de visión de la ruta de radio. El protocolo más frecuente es el IE 802.11b y transmite a 2.4 GHz, alcanzando velocidades de 11 megabits.
Otras redes utilizan el rango de 5,4 a 5,7 GHz para el protocolo IEEE 802.11a. Las señales de radio es un tipo de red usada en distintas empresas dedicadas al soporte de redes en situaciones difíciles para el establecimiento de cableados, como es el caso de edificios antiguos no pensados para la ubicación de los diversos equipos componentes de una red de computadoras. Los dispositivos inalámbricos que permiten la constitución de esta red utilizan diversos protocolos como el de Wi-Fi. Las redes de computadora están conectadas tanto por hardware y software. Los elementos que forman parte del hardware son los equipos informáticos y medios de interconexión. El software incluye los controladores y programas empleados para gestionar los dispositivos y el sistema operativo de la red en sí mismos. Una de las herramientas para que una red pueda funcionar de manera adecuada pueden ser los repetidores. Entre los elementos necesarios para instalar una red informática también se encuentran los repetidores. Un repetidor es un dispositivo que permite mejorar la señal inalámbrica Wi-Fi. Por ello también se debe contar con routers. Los enrutadores son los elementos del sistema de la red informática encargada de transmitir información. Gracias a las direcciones IP, el router sabe a qué máquina debe mandar cada paquete de datos. Por ello también es de mucha importancia contar con servidores. Los servidores son ordenadores encargados de suministrar información, archivos de texto, imágenes, videos y hasta programas informáticos, bases de datos, etc. El resto de equipos conectados a la red. Por ello, es de suma importancia saber el tipo de cables necesarios cuando se quiere instalar una red de Ethernet. Gracias a este cable se puede aprovechar el total de ancho de banda de internet que se tenga contratado. Sin embargo, hay que saber que existen varios tipos de cable Ethernet y que estos tienen una velocidad limitada. Para establecer una conexión Ethernet se necesita de una interfaz de red, un cable de red y una red a la cual conectarse, diferentes redes que se configuran para velocidades diferentes. Otros tipos de cables Ethernet más avanzados son muy económicos y el resultado compensa mucho. Aquí podemos mostrar unos tipos de cables Ethernet que pueden ser necesarios para la integración de una red, tales como el Ethernet de categoría 5, el Ethernet de categoría 5E y el Ethernet de categoría 6, por mencionar algunos. La mayoría de estos tienen una velocidad de 100 megabits a 1000 megabits por segundo y puede variar los megahertz entre 100 y 250.